Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta es la parte 2 del saquito y mostraré paso a paso cómo tejer la manga por separado y unir el delantero con la espalda. Continuamos con el texto y estará la parte 2, hilera por hilera. Hasta aquí son 54 hileras. Para saber a cuánto ha llegado los puntos, poner marcador. De este lado se ve mucho mejor en la parte donde se han aumentado los puntos. Entonces para los botones son 6 puntos y aquí en el delantero son 40 puntos ahora. 42 puntos que aún se mantienen aquí. Después la manga son 64 puntos y aquí también 2 puntos. En la espalda son 79 puntos. La otra manga 64 y aquí igual los 2 puntos. Y en este otro lado del delantero 40 puntos y aquí 6 puntos. En total son 307 puntos. Para tejer la manga primero se debe tejer el delantero, esta parte. Estos 2 puntos pasará un punto para el delantero y un punto para la manga. Lo mismo en esta parte. Un punto para el delantero y un punto para la espalda. Aquí igual y lo mismo repetir en esta parte. Volver a contar. Este es la hilera 1. Sacar el marcador. Es la hilera 1 y tejer los puntos como se presentan. Entonces sacar el marcador, tejer un punto para el delantero y poner en descanso y ahora tejer solamente la manga. Sacar el marcador. Es la hilera 1. Aquí continuar con la figura. En esta hilera, que es la hilera 1, es tejer los puntos, cómo se presentan. Y en esta parte es sacar el marcador, tejer un punto hacia la manga al revés y hasta ahí será la manga. Este otro punto pasa para la espalda. Tejer el punto de orilla. Es la hilera 2, tejer los puntos, cómo se presenta. Tejer el punto de orilla es la hilera 3. Poner marcador para tener un mejor control.
y aquí formar la figura. Tejer recto hasta la hilera 10. Y en la hilera 10 se tiene que menguar un punto de cada lado. Es la hilera 10. Está en la hilera 10. Menguar aquí al inicio, unir 2 puntos y tejer al revés. Se tiene que menguar un punto cada 10 hileras. En ambos lados. Aquí también se debe menguar un punto. Y aquí en la hilera 11, en este lado también se tiene que menguar un punto. Unir 2 puntos y tejer al revés. Se ha menguado un punto aquí y un punto en este otro lado. En total 2 puntos. Es la hilera 12. Tejer recto hasta la hilera 20. Y en la hilera 21 se tiene que menguar un punto de cada lado. Cada 10 hileras se debe menguar un punto de cada lado, 5 veces. Va quedando de esta forma la manga y se ha menguado cada 10 hileras. Empezando desde aquí, fue aquí 1, 2, 3, 4, 5 veces, un punto de cada lado. Desde la hilera 50, después de menguar, tejer recto hasta la hilera 70. Es la hilera 69. Es la hilera 70. Hasta aquí está en la hilera 70, son 56 puntos. Tejer 4 hileras sin formar la figura. Esta es la hilera 1. Y tejer al revés. Esta es la hilera 4. Queda de esta forma la manga. Y aquí para finalizar es menguar al revés. Después de tejer la manga, se debe pasar a tejer la otra manga. Y para eso es, en esta parte, continuar.
Sacar el marcador. Tejer la hilera 1 de la espalda. Sacar el marcador, tejer un punto hacia la espalda y poner en descanso. Este punto pasa a ser para la manga. Y sacar el marcador. Este es la hilera 1 de la manga. Sacar el marcador, tejer un punto al revés y poner en descanso. Este lado es el otro lado del delantero. Tejer el punto de orilla. Es la hilera 2. Tejer el punto de orilla es la hilera 3. Se debe tejer igual que esta otra manga. Poner marcador para tener un mejor control. Este es la hilera 3. Se debe menguar cada 10 hileras un punto de cada lado 5 veces. Después tejer recto hasta la hilera 70. Y al final 4 hileras sin formar la figura. Queda de esta forma la segunda manga. Continuar con el otro lado del delantero. Sacar el marcador. Este es la hilera 1. Aquí sacar el marcador. Formar el ojal. Es la hilera 2. Tejer los puntos como se presentan. Es la hilera 3. Se tiene que formar la figura. Y aquí en la hilera 3 se debe aumentar, aquí en el centro de lo que está
el separador de las figuras. Es tejer 2 puntos revés, aumentar un punto al derecho. De esa forma, y tejer 2 puntos revés. En total son 5. Este es la espalda. Lo mismo formar la figura. Y aquí se tiene que aumentar en 4 partes. Es un punto revés, aumentar un punto al derecho, un punto revés. Aquí también se tiene que aumentar un punto. Es tejer 2 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 2 puntos revés. Formar la figura. Es la hilera 4. Tejer los puntos como se presentan. El punto que se ha aumentado se debe tejer al derecho de este lado. Tejer recto hasta la hilera 10. Es la hilera 10. Es la hilera 11. Aquí en la hilera 11 se tiene que aumentar. Es tejer 2 puntos revés, aumentar un punto al derecho y tejer 3 puntos revés.
Aquí también se tiene que aumentar a un punto en 4 partes. Es un punto revés, aumentar un punto al derecho, 2 puntos revés. El aumento se tiene que hacer cada 8 hileras. En este lado del delantero se debe aumentar también. Es 2 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 3 puntos revés. Es la hilera 12. Tejer recto hasta la hilera 18. Es la hilera 18. Es la hilera 19. Se debe formar la figura y aumentar. Entonces es 3 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 3 puntos revés. Y ahora son 7 puntos aquí donde se para la figura. Aquí lo mismo, formar la figura y también se tiene que aumentar. Este es la parte de la espalda. Es 2 puntos revés, aumentar un punto al derecho, 2 puntos revés. Ahora son 5. Esta es la hilera 19. Lo mismo aquí, aumentar en 4 partes, ¿no? Y en este otro lado del delantero también. Es la hilera 20. Tejer los puntos como se presentan. Tejer recto hasta la hilera 26. Es la hilera 26.
es la hilera 27. Formar la figura. Aquí se tiene que aumentar un punto. Son 3 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 4 puntos revés. Ahora serán 8 puntos en total lo que separa la figura. Lo mismo se debe aumentar en la espalda y en el otro lado del delantero, en esta parte. Tejer recto hasta la hilera 34. Es la hilera 34. Es la hilera 35. Forma la figura. Y tejer 4 puntos revés. Aumentar un punto. Y nuevamente tejer 4 puntos revés. En total serán 9 puntos con el punto que se ha aumentado. Esta es la parte de la espalda. Forma la figura. Así como en el delantero, aquí también se debe aumentar. Es 3 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 3 puntos revés. Ahora son 7 puntos. Lo mismo se debe hacer aquí, 3 puntos revés, aumentar un punto al derecho, 3 puntos revés y así aumentar en esta otra parte, aquí y en el otro lado del delantero también. Después tejer recto hasta la hilera 42. Es la hilera 42. Es la hilera 43. Se debe formar la figura. Y aquí se tiene que aumentar. 4 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 5 puntos revés. Y en total son 10 puntos con el punto que se ha aumentado.
Aquí en la espalda se debe aumentar también. Son 3 puntos revés, aumentar un punto y 4 puntos revés. En total son 8 puntos después de aumentar. Y aquí es lo mismo, es 3 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 4 puntos revés. En total 8 puntos. Lo mismo es en esta parte y aquí y en este otro lado también. Después tejer recto hasta la hilera 50. Es la hilera 50. Es la hilera 51. Y aquí se tiene que aumentar. Es tejer 5 puntos revés. Son 5, aumentar un punto al derecho y 5 puntos revés. Y ahora son 11 puntos. Se tiene que aumentar en la espalda y en este otro lado del delantero. Después tejer recto hasta la hilera 58. Es la hilera 58. Es la hilera 59. Formar la figura. Tejer 5 puntos revés, aumentar un punto al derecho y tejer 6 puntos revés. Son 12 puntos ahora, con lo que se ha aumentado. Formar la figura. Aquí en la parte de la espalda lo mismo se tiene que aumentar. Es 4 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 5 puntos revés. Se debe aumentar aquí y en esta parte, lo mismo aquí en el delantero, y tejer recto hasta la hilera 66. Es la hilera 66.
Es la hilera 67. Son 6 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 6 puntos revés. En la parte de la espalda se tiene que aumentar y es 5 puntos revés, aumentar un punto al derecho, 5 puntos revés. Aquí también es 5 puntos revés, aumentar un punto al derecho y 5 puntos revés. Ahora son 11 puntos en la parte donde separa la figura. Este es la parte de la espalda. Aquí también se tiene que aumentar, que es el otro lado del delantero. Después tejer recto hasta la hilera 74. Es la hilera 74. Hasta aquí es la hilera 74. Se debe tejer la última parte en punto jersey 4 hileras. Aquí se continúa, pasar 2 puntos sin tejer, 4 puntos al derecho y sería la hilera 1, tejer los puntos al revés. Es la hilera 2. Tejer los puntos al derecho. Es la hilera 4. Son 4 hileras que se ha tejido en punto jersey. Después de tejer las 4 hileras, se debe finalizar el saquito. Y es al revés. Ahí tenemos terminado el saquito.
Queda de esta forma. Pasar con crochet una fila punto cangrejo. Tomar la cadena, las 2 hebras. Queda de esta forma. La medida en centímetros. El largo total de la manga, 37 centímetros. 12.5 centímetros. 9.5 centímetros. 21 centímetros, 22 centímetros, 40 centímetros. Muchas gracias por ver el video. Les invito a ver el siguiente video.